estamos para leer esta cita bíblica. Prestos, atentos, amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que hemos estado pasando por pruebas, por tribulaciones, pero dice que un poquito de tiempo. Ya no se preocupen, un poquito de tiempo y se va a establecer su palabra, se va a seguir estableciendo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para darle la gloria al Señor por este día. Papi, te doy gracias por esta cita que me recuerda tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, que tú nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo. Gracias, Señor. Pues sí, nos ha dicho que todavía vamos a padecer un poco de tiempo, pero tú siempre nos vas a perfeccionar, nos vas a afirmar, vas a fortalecernos y establecer tu reino en nuestra vida. Ya tenemos el reino, pero en esa gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Papi, gracias, porque también te pongo ante tu trono de alabanza a tu pueblo, que tenga un corazón dispuesto a escuchar tus maravillas, Padre, que tengamos nuestra mente abierta, para que tu Espíritu Santo siga haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En el libro de Hechos, capítulo 9. Nos quedamos en el versículo 8. Amén. ¿Qué decía la alabanza? Toda la noche sin parar, alabando al Señor, amén. Todos los días gozándonos con el Rey. Bueno, la palabra nos dice en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. No veía a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que sí vemos que Jesús nos ha abierto el entendimiento para comprender las Santas Escrituras, pero todavía hay ceguera? Aquí habían estado los que estaban con Saulo cuando Saulo vio su gloria, y ellos vieron la luz, hablaron lo que hablaban también, pero no supieron qué dijo. Entonces en ese momento ellos lo levantaron porque estaba ciego y lo llevaron a Damasco, donde él iba a ir según un propósito que él tenía de matar a los cristianos, todo aquel que se había dado al camino de la verdad, y él fue tocado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que le abrió? Le abrió sus ojos espirituales el Espíritu Santo, y también le dio ceguera física. Por eso en ese momento lo tienen que llevar caminando a Damasco, que es precisamente a 19 kilómetros aproximadamente del Mediterráneo. Por eso cuando él estaba persiguiendo a los del camino, que les decían en ese momento, no quería que se fueran para allá, para Damasco, porque estaba muy cerca del Mediterráneo. Y en ese momento poder ir predicar el evangelio, todos estos cristianos, y él no quería. Él pensaba que estaban malos del camino, tenía un carácter iracundo en ese momento por su celo. Habíamos quedado el día que empezamos a ver este tema, que muchas veces de nosotros a veces tenemos un carácter iracundo por lo que hay en otro celo de otra iglesia. No tenemos por qué tener ese celo. Tenemos que amarnos, es el vínculo perfecto. Pero él pensaba que porque sabía tanto de la palabra, él decía que él tenía la verdad. Y muchos podemos decir que tenemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él es la verdad. ¿Y dónde vive? En nuestro corazón. O sea, Cristo nos ha llevado a la unción del Padre para estar en el reino de los cielos. Entonces aquí Saulo está diciendo que ya lo levantaron abriendo sus ojos porque no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano, lo llevaron a Damasco. Entonces aquí cuando el Espíritu Santo le cierra los ojos físicos, pero le abre los espirituales, él voltea y ve a Cristo. Cuando le abre los ojos, imaginan, ven al yo soy glorificado. ¿Qué sintió Saulo? Se quedó así, Dios, pues ¿qué estoy haciendo? Él pensaba que estaba bien en la verdad y estaba persiguiendo a unos hijos de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué murmurar de otro hermano, porque es hijo de Dios. No tenemos por qué hablar mal, ni tampoco vituperarlo, ni insultarlo, ni decirle, bueno, tú no te sientas aquí, mira, tú te sientas por allá, porque estás apestosito. Pues el Señor nos limpió, todos estábamos bien apestositos, ¿a poco no? Estábamos, pero olíamos a muchas idolatrías y a muchas hechicerías y brujerías, y Dios nos limpió con su sangre poderosa, y nos trajo con brazos de amor al reino de su Padre. Entonces por eso no tenemos que andar viendo a nadie mal. ¿Sí nos abrió nuestros ojos espirituales o nos abrió nada más el oído? Podremos decir, yo no veo a Cristo. A ver, voltea a ver a tu hermano. Están viendo a Cristo. Se le abrieron los ojos espirituales porque están viendo a Cristo. Amén. Claro, a él se le tuvo que cerrar los ojos físicos porque pues había visto la gloria del Padre, a Cristo en su gloria del Padre. Pues lógico que, pues te imaginas el resplandor tan fuerte de su luz. ¿Ustedes han tenido ese encuentro personal con Dios de ver su luz? ¿Nada más uno? ¿No todos hemos tenido ese trato con Dios? Sí, hemos tenido ese trato con Dios. Es una luz muy resplandeciente que no lo puedes ver así directo, porque en lo mismo resplandor que tiene no lo puedes ver tan directo. Entonces Saulo sí lo vio y por eso se quedó todavía con los ojos abiertos, no veía a nadie, pero había quedado atónito de decir, Dios, te he faltado pidiéndote perdón ahorita por todo lo que yo te he faltado. ¿Y qué es lo que él tiene en ese momento? Que lo llevan a Damasco. Lex 34. No se alcanza a ver bien, ¿verdad? Las imágenes, ¿sí se alcanzan a ver? Bueno, pues vamos entonces a Hechos 9:9. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Él entra en un ayuno, él sabía ayunar. Nos ha enseñado la palabra que él era un hombre que tenía una comunión con Dios, por eso tenía ese celo. Sabía ayunar y sabía orar. Pero ahora su ayuno y su oración lo hacía en el nombre de Jesucristo, porque ahora su oración sí iba a llegar al Padre. Estaba ayunando. ¿Cuántos de nosotros no merecemos ya tener que estar unos 3 días con Dios en ayuno y oración? Porque nos hemos cargado con muchas cosas de la rutina de nuestra vida, de nuestra casa, aún nosotros con la iglesia. Pero si pedimos 3 días de vacaciones, ¿creen que no nos lo darían en nuestro trabajo? Sí, nos lo darían. Y ese día, hermanos, yo sí no atiendo a nadie. Me meto 3 días con el Señor en mi recámara y les digo a mis hijos, ni me toque, ni para nada. No estoy para nadie. Estoy para que el Señor y yo platiquemos y me quite cosas que yo tengo que dejar ante su presencia. Entonces en esos 3 días que estuvo en ayuno Saulo, tenía que quitarle esa religiosidad, y avergonzado, ¿verdad?, en ese ayuno, diciéndole, Padre, por favor, ya no quiero estar en esta ley, ahora empecé a estar en
la gracia. En su regalo empezó a estar Saulo. A ver, ¿quién tiene el deseo de ayunar esos 3 días? No todos, ¿qué pasó? ¿No todos somos hijos de Dios? ¿Somos hijos? A ver, levante la mano, ¿quién es un hijo de Dios? Entonces todos podemos ayunar esos 3 días. Amén. Sí podemos, hermanos. Médicamente no nos va a pasar nada. Y al contrario, nos va a ayudar porque se quitan muchas toxinas de todas las carnitas que comemos. De la barbacoa. Se nos quita todas esas toxinas y nuestro organismo sí lo necesita. Cuando entra un paciente con mucha diarrea, lo ponen en ayuno. Lo están hidratando, pero lo ponen en ayuno. Hubo un caso cuando vino el terremoto, que se cayó el Hospital Juárez, y hubo bebés que vivieron 21 días, hermano. ¿De qué vivieron? De su propia orina. Hacía un ciclo. Se orinaban y ellos chupaban su ropita, con eso vivieron 21 días. ¿Creen que nos va a pasar algo con 3 días? No, no nos va a pasar nada. Vamos a poder ayunar, amén. Vamos al versículo 10. Porque él aquí nos enseña en el 10, en el 11 y el 12 sobre que este Saulo está haciendo por una visión, está sabiendo que va a ir Ananías. Y Ananías le está diciendo al Señor que lo visite. Miren, vamos a leerla, amén. Versículo 10. Jaime, con voz de trompeta, por favor. Había entonces en Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, le respondió: heme aquí, Señor. El 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Le están avisando a los dos, ¿se dan cuenta? Dios nunca puede hacer las cosas. Siempre nos dice, ve y ora por fulano. No es de que tú quieras, el Señor te dijo que fueras a orar. Y luego a veces cuando vas a orar por el hermano dices, ay, ¿cómo sabía, hermana, que yo tenía necesidad? ¿No es cierto que Dios estuvo haciendo ese mensaje para hacerlo? Para que lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces Ananías sí dice, helme aquí. ¿Se dan cuenta en el 10? Dice Ananías, él respondió, helme aquí. ¿Cuánto le dicen al Señor, helme aquí? Yo estoy sorda, Dios no, pero tampoco está nervioso. ¿Quién quiere servir? Amén, todos queremos servir, somos hijos de un Dios vivo, acuérdense, no está dormido, Él está bien vivo, amén. ¿O nada más queremos servirle cuando queremos pedirle algo? Porque estoy enferma, porque mis finanzas andan mal, porque mis hijos están mal. No, hay que servirle en todo momento. Amén. Gracias por su gozo. Amén. Dice, henme aquí, dice. Y luego en el 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, ¿quién quiere leer esa cita? La 13. Y aún aquí tienen, ¿qué? En el 14, y aún aquí tiene autoridad. ¿Se les hace familiar esto en su vida?
¿Se les hace familiar o nada más yo? Le dije, henme aquí y luego ya no quiero ir. Dice, henme aquí, primero le dijo, pero después, ¿qué está diciendo Ananías? Pero Señor, mira, es que trae cartas de los sacerdotes y nos quieren. Luego ponemos un pretexto. Y entonces vamos a ver quiénes otros pusieron ese pretexto. ¿Sí saben quiénes? ¿No saben quién? Bueno, vamos a ciertas citas bíblicas donde hubo ciertos hombres que también pusieron pretextos. Cuando le dijo, henme aquí, y luego ya se les olvidó. Vamos a Génesis 22, 11 y 1. Margarita, ¿sí ves de ahí para leerla? ¿O tu Biblia? Ajá. Margarita es una mujer que siempre le ha dicho al Señor, henme aquí y envíame a mí. Esa mujer es victoriosa. Conózcala también. Es una mujer que Jesús ha usado grandemente para llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Ella también le ha dicho, henme aquí. Pero ahorita el Señor le va a hablar. A ver, Margarita. Ajá. No, Génesis 22, 1. Ajá. Henme aquí, ¿verdad? Pero ahora vamos a Éxodo 3, 10, 11 y 12. Primero también le dijo, henme aquí, a Abraham, y ahora vamos a ver qué dice Moisés en Éxodo 3, 10, 11 y 12. Instala con poder. Síguele, sí. Dos. Entonces se dan cuenta que también nosotros luego hemos hecho eso, ¿verdad? Señor, pero ¿cómo voy a ir si soy tardo de hablar? No, pero si yo no puedo hablar. ¿Cómo que no puedes hablar? Ve y haz lo que te mandé a hacer. Es que en mi trabajo se van a enojar si yo predico, si yo comparto. ¿Qué dices, Joana? Que no importa, ¿verdad? Yo comparto. Yo no le voy a decir, henme aquí y envía a mi hija. Henme aquí y envía al pastor. Pues henme aquí y voy yo. Muchas veces me lo comenta mi hijo. Mamá, querías obra, le dije. Bueno, sí, tú pedías obra. Ni modo que le diga, henme aquí cuando pedí la obra y le digo, ahora manda a José Eduardo a toda la obra que tienes que hacer. No tengo que ir, porque yo le había orado, le había dicho, henme aquí. Pero también hubo en mi vida, hubo situaciones en que me pasó como Moisés. Me dice, vamos a hacer la obra tú y yo, ¿verdad? Yo le decía al Señor, no, es que si mujeres no comparten, ¿cómo crees, Dios? ¿Cómo me vas a decir tú que yo vaya? Pues no me dijiste ni aquí. Ve y es la obra. Tú ahora eres una Débora. Y yo decía, no, pero es que a mí me enseñaron otra cosa. Dios, por favor, no me pongas a hacer eso. Estaba como Ananías. Mira, van a traer cartas de las sinagogas y me van a matar. No importa. Verdaderamente quedes mejor tonto ante los ojos de los hombres y no ante Dios. Margarita, ¿qué le dices a Dios?
Amén. ¿Qué dice Itzala? Bueno, ¿por qué pongo su ejemplo de ellos? Bueno, pues porque no quise que ustedes no tienen lo suyo, tienen algo grande también. Pero ya tenemos tiempo, un poquito de tiempo, no mucho de Margarita, para que no digan que tenemos muchos años. Tenemos unos poquitos así, de estar compartiendo las maravillas del Rey. Hemos sido vituperadas, hemos sido insultadas, pero estamos aquí, diciéndole al Señor, henme aquí. No le pongamos pretexto como Ananías, que luego está ahí diciéndole, Señor, pero mira, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No importa que nos vituperen y nos insulten. No importa, hermanos. Vayamos a hacer la obra que Jesús quiere que sigamos haciendo. Como Saulo fue una conversión bien preciosa. Su conversión fue paz tajante, ¿verdad? Que el Señor así lo movió todo, porque su doctrina no iba con la de Jesucristo. Y no importa que el Señor nos esté quitando ya la levadura antigua, dice, ya ven, vamos a lo nuevo, renuévate el entendimiento para comprender las santas escrituras. Nos está renovando, hermanos. ¿Se imaginan? Saulo le está diciendo, Señor, yo te perseguía. Hubo el Espíritu Santo que lo utiliza para impactar a Saulo, ¿verdad? ¿Cuál fue? El que viera a Cristo. Le pone la vista espiritual y ve a Jesucristo. Le pone la ceguera, pero en ese momento él está orando al Padre para pedirle perdón. Nosotros muchas veces tenemos que pedirle perdón de cosas que hacemos, porque Dios sí nos impactó en un tiempo en nuestro corazón y volvimos a regresar a cosas que Él aborrece. Fíjense que mi conversión fue impactante, hermanos. Cuando el Señor a mí me impactó antes de que yo lo conociera con el esposo que tenía, porque yo tenía un carácter así de Saulo, que era muy iracunda, ¿verdad? Y a mis hijos casi cada rato manoterapia y patoterapia. Y me decía mi esposo, no tienes por qué gritar, si te escucho, ¿por qué gritas? Y yo, ay, me caía como Quashimoto, ¿no? Que me dijera mi esposo que no gritara. Tenía razón. Pero cuando vengo también, bueno, antes también me dice, en mi casa se decían muchas groserías. Mi papá había trabajado en Veracruz muchos años, entonces hablaba muchas palabras deshonestas. Y cuando empezamos a andar en el noviazgo, él me dice que no hablara esas palabras, porque nos podíamos faltar el respeto. Pues todo ese tiempo que viví 12 años con este hombre, ¿cómo si me pude guardar no decir groserías? Pero después se muere y me salen todas esas groserías que yo ya no decía. ¿Por qué? Porque el cambio está en Cristo. Y mi hijo me dice, pero si tú ya no decías esas palabrotas. Y yo le decía, porque las digo y ya. Pero me quedé pensando con lo que él me había dicho y dije, no, sí, no está bien. Un paciente me oyó decir una y me dijo, fíjese doctora, discúlpeme lo que le voy a comentar, dice, pero si se ven mal en un hombre, ¿cómo se van a ver mal en una mujer? Se ven muy mal, o sea, usted es una mujer profesional y yo digo que no está bien que las diga. Pero cuando vengo a Cristo dije, desde ese momento yo le pedí, después de mi conversión, que me quitara esas palabras deshonestas. Porque no podía yo bendecir a la gente y maldecir, porque salen serpientes, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, desde mi diccionario espiritual, borra las groserías, yo no las quiero volver a decir. Entonces cuando vengo a Cristo, que el Señor me impacta con su palabra, y así tuve un encuentro personal con Dios, no de ver su gloria, pero sí me quebrantó tanto de todos mis pecados en los que yo había andado, y principalmente era que yo le rezongaba mucho a mis padres, pero mucho le rezongaba.
Y siempre yo decía, por haberle rezongado a mis padres, yo ya me voy a ir al infierno. Sí sabía que había un infierno, y yo le decía que me iba a ir al infierno. Y cuando me impacta su palabra que dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Él me limpió de todas mis maldades que yo había hecho con mis padres. Y le dije, a ver, me lo dice dónde, porque yo le rezongaba mucho a mis papás. Aquí dice que te perdona todo. Todo me perdona. ¿Se imaginan cómo me impacta la palabra, el decir que me perdonaba todo? Sí, porque si tú sigues rezongándole a tus papás, no tendrás larga vida en esta tierra. Y eran palabras que me impactaban porque me lo había dicho el Señor usando a mi esposo, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y le digo al Señor, sí me lo habías enseñado, pero ahora que te tengo a ti, solo va a venir el cambio en mi vida. Así Saulo tuvo ese encuentro personal. Yo en este momento les digo, ¿quién fueron los que usó Dios para tener que levantar a Saulo? Primero al hombre. En el caso de su ministerio de Esteban y su diálogo que hace abiertamente en la sinagoga, sí lo impactó a Saulo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se queda? El hombre fue usado. ¿Para qué? Para compartir las maravillas de Cristo en Saulo. ¿En cada uno de ustedes no tuvieron esos hombres o esas mujeres que impactaron la palabra de Dios en sus vidas? ¿Sí o no? Hombres o mujeres, y a veces muchos ya ni conocemos a los que oraron por nosotros. Yo me acuerdo que mi papá tenía a una familia en Chihuahua, y me comenta mi papá, fíjate que, ¿cómo ves? Mi primo fulano de tal, ya ahora enseña la Biblia, y ya está todo retrocediendo. Yo no conocía a Cristo, pero yo decía que estaba bien. Le dije, papá, pues yo digo que está bien. ¿Cómo? Si ya está haciendo sus casas. Luego, ven, a lo mejor estaba haciendo la congregación para ir y predicar el evangelio, y ya le estaba diciendo a mi papá que estaban malas cosas. A lo mejor ese tío Lucas se enteró que mi papá fue salvo. Así, Esteban nunca se enteró de que Saulo fue salvo. Y muchos de nosotros podríamos pensar así. Una tía que tenía yo aquí en 3 calles, quedó viuda y me visita, porque ella también era viuda. Y me decía, hija, Jesús nunca te va a dejar. Él siempre te va a ayudar. Tú no pienses que tus hijos nadie te los va a cuidar, Él te los va a cuidar, porque lo hizo conmigo. Fue cuando me impacta la palabra, porque me habían compartido, pero estaba como Saulo, ya me los quería darle la magnoterapia porque yo era más católica. Estaba yo ahí luchando con un catolicismo que nunca viví, pero ahí estaba más celosa de las tradiciones de mis padres. Así lo dice Saulo, yo estaba más celoso de las tradiciones que lo que mi padre decía. No tenemos que estar celosos, tenemos que quitarnos de las tradiciones del mundo. Simplemente te acaba de pasar lo del famoso Halloween, ¿y qué hubo? Maldiciones. Maldiciones para todo aquel que se involucró en las tradiciones del mundo. Nos ha mandado a separarnos de las tradiciones. Amén. Entonces, el Espíritu Santo fue usado para decirle a Saulo en lo mal que andaba. Usó la palabra porque Jesucristo es la palabra. Al impactarse en su gloria, la palabra también había impactado a este Saulo. Él sabía la ley, se sabía muy bien la ley, y sabía que venía un Mesías, y al Mesías era el que estaba persiguiendo. Entonces, que nosotros no persigamos a nadie, hermanos. ¿Cuál es el vínculo perfecto de nuestro Dios? A ver, fuerte. El amor y el perdón. Todo aquel que nos vitupera y nos insulta, hay que amarlo. No nos quedemos con rencores, ni con resentimientos, ni orgullos, nada. Todo eso nos estorba.
Amén. ¿Están muy serios? No lo estoy regañando. El Espíritu Santo nos está enseñando. Amén. Bueno, pues entonces vamos a Éxodo 4, versículo 10, porque hay otro que le dijo al Señor: ¿cómo crees que yo voy a poder ir? Sandra, please. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú Hablas. siervo, porque soy Tardo en hablar. tardo en hablar y torpe de lengua. Ya no lo somos. En nosotros hay victoria. Amén. Vamos a otra cita de Juan 16. Capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Dani, please. Juan 16, 13, 14 y 15. ¿16, 13, 14 y 15? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo nos dirá en qué andamos mal y qué nos va a regalar del Padre. Él nos guiará por toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Todo se lo ha dado Cristo y Él nos lo va a dar a nosotros. Él es el que nos va a redarguir, corregir y enseñar de lo mal que hemos andado. También vamos a la otra cita que es 15, también de Hechos 9. Dice que iba a ser un instrumento para predicar el evangelio a gobernadores, a Félix y Festos, que lo dice Hechos 23, es el capítulo, lo pueden leer en su casa, capítulo 23 y 25, él está diciendo que también fue usado para esos gobernadores, para reyes como Agripas. Vamos a esta cita de Hechos 26, del 1 al 29. Y también iba a ser usado por las sinagogas para hablar al pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren estar aquí compartiendo las maravillas en este púlpito? Poquitos. Dijo que van a ser ese instrumento de Dios para ir y predicar a reyes, a gobernadores, pero pues van a tener que también hacerlo como maestros, en la escuela dominical o en la escuela también de discipulado, y compartir aquí en el púlpito. A ver, levanten sus manos, ¿quién quiere esa victoria del Señor?
Queremos ser usados por Dios, amén, para ir para los gobernadores y para las sinagogas también compartir las maravillas del Rey. Vamos a leer Hechos 26, del 1 al 29. Milton. Síguele. Vuelve a dar su testimonio. Saulo vuelve a dar su testimonio a este rey para que se convirtiera a Cristo. Muchos de nosotros tenemos que dar nuestro testimonio, que no nos dé pena de dónde nos sacó el Señor. Decía mi hijo una vez, si mi papá hubiese sabido que sí ibas a cambiar, no le hubiera dicho a la vigueta, por aquí cáeme, porque él fallece en el terremoto, pero como le cayó una vigueta, eso es lo que él precisamente fallece. Pero decía mi hijo jugándome que Jesús sí cambiaba, ¿verdad? Que Jesús me había cambiado y que así mi esposo no hubiese dicho eso, de que mejor me muero que estar con esta mujer. No, gracias al Señor, que Él no sabe, pero bueno, ya sabe, ¿verdad? Está en el reino de los cielos. Él sabe que estoy convertida a Cristo. Entonces muchos de nosotros tenemos que compartir estas maravillas. ¿Y tú cómo llegaste al Evangelio? Pues andaba caminando y ahí dice Saulo y empieza a hablar de su testimonio. Tenemos que hablar de Cristo, amén, porque importantes somos para el Señor.
Fíjense que cuando tengo otro encuentro personal con el Señor, de que yo sí oraba para casarme otra vez, yo tenía 34 años, me quedé viuda a esa edad. Pero leyendo la palabra, Él me empieza a convencer de que era mejor que me quedaba como estuviera, que Él quería ser mi esposo. Y yo hice ese pacto con Él para que Él fuera mi esposo. Y pues ahora sí que verdaderamente me ha ido muy bien. No quiere decir que ustedes tengan su esposo y no les va a ir bien. Claro que les va a ir bien, ¿verdad? No es todos, dice la palabra de Dios, no es de todos. Vamos, al que quiera escuchar, que escuche, y al que quiera ver, que vea. Pero es al que Él desea. Y si ese pacto lo hizo conmigo, yo lo arrebaté. ¿Por qué? Porque sabía que traía bendiciones. Yo ya me había realizado como madre, ya me había realizado como esposa, y venía un proyecto en Cristo para mi vida, y yo lo arrebaté. Y véanme aquí compartiendo las maravillas del Señor, aunque para muchos sea locura, pero las locuras del Señor son grandes. Hermanos, vayamos a compartir, compartamos con lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén. Bueno, vamos al 16 de Hechos 9. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hemos padecido por su nombre, pero no nos acobardamos. Sigamos el camino. Gloria a Dios, que están bien gozosos. Amén. Los veo gozosos a todos. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitamos todavía que seamos renovados en nuestra vista espiritual? Todos, ¿verdad? Necesitamos la renovación de esta vista que Dios va a dar ahorita. Va a dar llenura de su Espíritu Santo, porque la necesitamos día con día. El odre viejo ya se está acabando, hermano, y necesitamos el odre nuevo de vino nuevo. Gloriosos todos, porque Él me dijo, es una iglesia victoriosa. Y yo le digo, gracias, porque tú la has comprado por un precio poderoso. Amén. Bueno, vayamos al 17. Fue entonces Ananías, el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le comentaba a los ministerios que quería que todos los que quieran ser renovados, póstrense. Le van a imponer manos, como así que llegó Ananías y le impuso manos a Saulo y le dijo hermano, ¿verdad? Porque ya Cristo le había dicho que lo había aceptado como rey. Entonces así somos hermanos todos. Vamos a ser renovados nuestra vista, nuestro oído y nuestro corazón, para alabar a Dios como Él quiere, no ser religiosos, sino ser esos hijos impactados por el Espíritu Santo. Amén. Postrémonos ante la presencia del Dios viviente. Los ministerios van a pasar a imponerle manos a cada uno de ustedes para que se caigan de los ojos todas escamas que han estado poniéndolos todavía ciegos de que no hemos visto las maravillas de nuestras vidas. Postrémonos a Dios. Amén.